Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Y bueno, ya estamos de vuelta y nos vamos de nuevo de cabeza a nuestro entrevistado. La verdad es que nos ha dado mucha información muy valiosa sobre el contexto y ahora nos vamos al documento técnico que han elaborado. Y acá esto es muy importante también porque son distintos los actores a nivel de profesionales y organizaciones profesionales que han estado discutiendo esto. Varios se han puesto de acuerdo y hay voces que de alguna forma han liderado. Creo que es de justicia decir que Christian Schmidt con Jorge Fuentes de alguna forma han tenido un tremendo impulso. Pero Christian, ¿podrías por favor contarnos, antes de entrar a las propuestas mismas, cómo nace el documento del cual nos vas a hablar? ¿Quiénes son sus principales autores? Tú has liderado esto, obviamente, pero nos gustaría tener un poco de contexto de cómo nace esta propuesta, este documento técnico. Bueno, continuando con lo reseñado ya, Pablo, nosotros entonces reflexionamos posibles ejes de acción, cuáles son los principios fundamentales que tenemos que destacar. Y así nace finalmente un documento que después de muchos borradores encontró ahora su versión final en un prospecto, un folleto, podríamos decir, muy presentable y que queremos hacer llegar a la opinión pública muy próximamente. De hecho, ya está en el sitio web de la Red GT, está publicado, lo estamos difundiendo y participaron en él muchos mentes pensantes. No fui yo el que lideró eso, sino que no hubo un liderazgo especial, sino que estábamos todos participando de la misma manera tan comprometida, con sesiones también de repente nocturnas, para sacar adelante esta versión. Y como miembros de esa comisión constitucional que elaboraron la propuesta, destaco lógicamente a Jorge Fuentes, a Pamela Lisboa, Alejandro Pantoja, estaba también Santiago Prat, Virgilio Topacio, Claudio Torres y el propio Fernando, que tuvo un liderazgo ahí que nos empujaba siempre, que nos hacía trabajar y finalmente nació este documento que ojalá sea leído, sea escuchado por parte de los constituyentes. Esa es nuestra postura y creemos que es una postura muy moderada, muy consensuada, no política, sino que con un enfoque altamente en el bien común y pensando en el país. ¿Cuáles son los principales lineamientos o ejes de este documento que propone Christian? Bueno, en primer lugar, está el eje central, está puesto en un concepto que es la ciencia, tecnología, conocimientos, innovación y emprendimiento. Nosotros hablamos de CTCI más E. CTCI más E. CTCI ya es una sigla ya bastante conocida, porque nació con la ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de CTCI. Nunca se expresa el ministerio por su nombre completo, pero el nombre completo es Ciencia, Tecnología, Conocimientos e Innovación. De ahí nace una política nacional, una estrategia nacional, un consejo nacional de CTCI, todo contemplado en esa misma ley. Y nosotros tomamos esto y le agregamos solamente una E. Solo agregamos el emprendimiento, que nos parece fundamental. Entonces, promovemos que nosotros como país necesitamos seguir incentivando
CTCI, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como un elemento indispensable para que el país llegue a tener un desarrollo sostenible, inclusivo, equilibrado, integral. Ese es el primer principio, y es el principio fundamental. Déjeme tal vez explicar un poco lo que es la particularidad de esto. Por demasiado tiempo se habló solamente de crecimiento económico. Por demasiado tiempo se habló solamente de desarrollo económico y tal vez desarrollo sostenible. Y entonces se agregaba al económico también lo medioambiental y el factor social. Pero nosotros tenemos una mirada muchísimo más amplia. Nosotros creemos que el desarrollo tiene que ser un desarrollo humano, un desarrollo país. Y eso implica entonces que no pensamos solamente en lo económico, social, medioambiental, sino que también en lo cultural, en lo político, en lo artístico, en lo educacional, en el desarrollo científico, tecnológico, en el desarrollo regional. Por eso hablamos más bien de un desarrollo integral. Pero no solamente integral, el desarrollo tiene que ser también inclusivo y no solamente beneficiar unos pocos grupos privilegiados, sino que tener como beneficiarios a la población en forma transversal. Sostenible, evidentemente tiene que ser todo desarrollo con una mirada futura que no implica el agotamiento de los recursos. Y finalmente, equilibrado, pensamos también que el equilibrio es tremendamente importante, porque es una especie de moderación y consideración de todos los intereses en juego. Estamos pensando en el equilibrio entre lo público y lo privado, entre lo político y lo técnico, entre lo universal, lo local, entre la tradición y la modernidad, entre el largo plazo y el corto plazo, entre el centralismo y el regionalismo, entre la teoría y lo práctico, entre lo virtual y lo real. Y podríamos seguir enfatizando la necesidad de tener equilibrios en todo orden de cosas. Así que ese es el gran principio líder CTCI para tener un desarrollo humano integral de país. Y ahí, Cristian, ¿cuáles son los próximos pasos ahora del documento? ¿Cómo ustedes lo piensan socializar con el ecosistema y con la sociedad en general? Tú mismo lo dijiste, esto es mucho más allá de solamente propiedad intelectual, innovación o desarrollo económico. Esto es algo que impacta a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo ustedes pretenden hacer esa socialización? Bueno, como ya señalaba, el documento ya está disponible en el sitio web de la Red GT, de manera que nosotros creemos que la difusión tiene que ser no solamente hacia los constituyentes, sino que hacia la opinión pública. En segundo término, estamos pensando en un seminario de lanzamiento y en que se divulga no solamente este documento nuestro, sino que también las ideas que contiene. Ideas que son además compartidas por las otras organizaciones, por ACIPI, por LES. Y por eso creemos que la unión hace la fuerza. Creemos que representamos intereses mucho más amplios de la Red GT, del LES, de ACIPI, de los 3 hubs de transferencia tecnológica, de INAPI. Entonces, estamos hablando de temas que miran los intereses generales, miran el bien común del país. ¿Quién no puede estar de acuerdo con nosotros en estos temas?
yo creo que vamos a lograr un consenso amplio y esto tiene que ser compartido, ojalá, por los constituyentes. Vamos a hacer llegar este documento a los constituyentes y luego también promover la difusión a través de las redes sociales y otros medios. Cristian, una pregunta relacionada con un tema más bien como de cultura y también de formación profesional, que nos gusta hacer con Fernando. Han salido de todos lados muchas voces que de alguna forma no denotan que no se conoce mucho el tema de la propiedad intelectual. ¿Tú crees que al nivel al menos de las escuelas de derecho, no quiero comprometerte con esta pregunta, pero ¿tú crees que a nivel de escuelas, comprométeme excelente, Pablo. ya excelente, a nivel de escuelas de derecho, a nivel de formación de abogados, ¿tú crees que se han actualizado lo suficiente las mallas y los sílabos como para integrar estos conocimientos a los colegas que están saliendo a ejercer la profesión? Esa es nuestra pregunta clásica, Cristian. Y ya vamos a aprovechar que eres abogado, y no solo abogado, sino que ex rector y académico de una facultad de Derecho. No, pero no crean que el rector tenga influencia en los planes de estudio. Si bien está en la cúspide, al final no entra en la cancha chica y las unidades académicas, las facultades tienen mucha autonomía. Así que no, pero la pregunta es muy, muy valedera. Es una pregunta que hay que hacerse y es una pregunta más bien académica. Y voy a responder como rector, como académico más bien. La modificación de las mallas curriculares es un tema en todas las carreras. Y existen muchas presiones e intereses por ir hacia un lado, hacia otro lado, o mantener el status quo. A ningún profesor le gusta que le modifiquen sus contenidos. Partamos de esta premisa. Entonces, la adaptación a las necesidades del medio, de la realidad en la cual estamos inmersos, siempre es complicada. Eso de premisa. Luego, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de avanzar gracias a consensos dentro de la Facultad de Derecho. Y así hemos tenido distintas reformas curriculares y el tema propiedad intelectual, transferencia tecnológica e innovación está recogida, por lo menos en la carrera de Derecho, a través de, pudiéramos decir, medio semestre. Porque la asignatura de Derecho Económico 3 contempla lo que es derecho del consumidor, todo lo que es protección del consumidor, y propiedad intelectual como un gran capítulo. Nada más. Son dos grandes temas que vemos en un semestre. Es decir, ahí hay tiempo para desarrollar precisamente lo que estamos conversando. Sin perjuicio de ello, en el Derecho Económico 2, la asignatura del semestre anterior, también tocamos orden público económico. Y nuevamente hacemos, por primera vez en este año, a raíz de toda la coyuntura constitucional, la convención constitucional, hacemos mucho énfasis en que, bueno, ustedes van a estar estudiando una constitución que va a dejar de ser vigente. Veamos lo que sucede, pero es muy probable. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Y bueno, que investiguen los alumnos que vienen por cuenta propia, y eso significa meterse también en esto de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. ¿Cuál es el cambio de modelo que requiere el país? Así que yo creo que por lo menos en la UCSC estamos bastante actualizados, pero yo creo que no está de más enfatizar la necesidad de que las universidades en general enseñen lo que es propiedad intelectual.
no solamente en derecho, en cualquier carrera. Cristian, una última pregunta porque ya nos llegó prácticamente el tiempo de término de este programa, pero tú algo nos comentabas de esta comisión constitucional de la Red GT, que ha sido un piloto de trabajo, una nueva forma de trabajo, donde con liderazgos, como decías tú, compartidos, con equilibrio, y se ha trabajado esa comisión como un piloto para transformar en algún momento una especie de think tank que surja desde la propia Red GT. ¿Cómo crees tú, con los profesionales que hay en este tipo de organizaciones como LES, como Red GT, cómo crees tú que puede contribuir un think tank con mucho más foco en lo práctico, personas que están mucho más en el terreno de este tipo de actividades? Sí, yo creo que siempre es bienvenido colectivos pensantes. Y think tanks no existen muchos en el país, pero la necesidad está. Y los que existen actualmente tienen una mirada muy política, o pudiéramos decir de políticas públicas, cuando hablamos en forma más transversal, más allá de lo político. Pero en temas de innovación, de ciencia, tecnología, no tenemos think tanks en el país. Por lo mismo surgió en el seno de la Red GT y específicamente en la Comisión Constitucional, la necesidad que sigamos trabajando juntos. Nos llevamos bien como grupo, hemos sido productivos, hemos generado consensos que son bastante determinantes más allá de la Red GT. ¿Y por qué no continuar con otros desafíos intelectuales, prácticos? Y lo que viene en el país requiere un grupo, un colectivo pensante en esa línea. Pensemos nomás en lo que es la ley de transferencia tecnológica, de la cual tanto se habla. Se está trabajando en un anteproyecto, pero vemos que esto sí o sí, tarde o temprano, se va a estudiar. ¿Y quién lo estudia? Bueno, los pocos académicos que nos dedicamos a propiedad intelectual, puede ser, pero muchas veces trabajamos demasiado en forma individual. Por lo cual creemos que existe una necesidad como país de tener esta mirada despolitizada, de bien común, transversal, no solamente desde la mirada jurídica o de los abogados, sino que como es la Red GT, como es LES también, donde participan abogados, ingenieros, químicos, de todas las profesiones, pero con una mirada, lógicamente, de futuro. Perfecto. Y en ese sentido viene bien un think tank Red GT. Oye, Cristian, se nos vino la hora, pero de terminar nuestro tercer bloque, así que tengo que darte las gracias en nombre de nuestros auditores, nuestras auditoras, de Fernando y mío, y dejarte invitado ciertamente para un futuro programa donde ya veamos qué pasó, qué normas se aprobaron, cómo decantó esto en la discusión y qué tanto influyó o no el documento que entre tantas personas están trabajando. Por ahora, te quiero dar las gracias por tu disposición, por tu buena onda, por las excelentes explicaciones que nos has dado, y bueno, pues espero que nos veamos pronto, y a nuestro público, a nuestros auditores y auditoras, dejarlos invitados para que no se vayan, porque vamos con una última pausa y volvemos a nuestro último bloque de cierre acá en Legal Lab. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.